Hola, muy buenas noches amigos del Universal, internautas. En esta noche estamos en la serie de programas Reflexiones 2018 y en esta ocasión el tema es las encuestas y los retos que van a venir en la próxima elección federal. Me acompañan aquí en el estudio del Universal, en la redacción del Gran Diario de México. Primero está Javier Buendía, de Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y también está con nosotros Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Alberto, gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. Pues primero que nos digan a todos los lectores y los internautas del Universal, ¿cuál es el principal reto o qué es lo que ustedes están ya analizando rumbo a los comicios de 2018, pues en su disciplina, que son las encuestas y los sondeos mercadológicos? Bueno, yo creo que el principal reto es hoy día la transparencia de las encuestas. Y por transparencia creo que hay dos vertientes. Una que ya ha sido, digamos, abordada legalmente, que es el financiamiento, quién está detrás de las encuestas, que creo que, como ya ha sido abordada, creo que ya no es tanto un problema. Pero creo que el principal problema, y que tiene que ver con la relación de las encuestas, las empresas encuestadoras y la ciudadanía, es que se sepa qué es lo que se hizo para obtener los resultados que se están difundiendo. Que sea transparente la metodología, que sea transparente las decisiones profesionales que toman los encuestadores, que quede claro qué fue lo que hicieron, porque Roy no me dejará mentir, pero hay muchas encuestas que se publican que ni siquiera nosotros sabemos cómo llegaron a esas conclusiones, que no te dicen cuál fue el orden de las preguntas, y es conocidísimo que el orden de las preguntas influye en los resultados de una encuesta. No sabemos si hubo preguntas previas que sesgaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es el principal reto, porque la verdad no creo que podamos esperar que la gente o el público especializado o los políticos, clientes y demás se estén satisfechos con las explicaciones que hasta ahora se dan al respecto, ¿no? Creo que tenemos que ser muy transparentes, como dicen en España, en lo que se llama la cocina, ¿no? Es decir, el trabajo que se hace para analizar los datos, para hacer las proyecciones. Creo que tiene que ser muy transparente, siguiendo esta analogía de la cocina. Pues hoy día vemos muchos restaurantes que tienen cocina, que el público la puede ver. Creo que así tiene que ser la de las empresas encuestadoras. ¿Comparte esa opinión? No. Todo lo que dijo es cierto, o sea, lo que dice es cierto, pero es que se me hace un reto muy académico y de élite. O sea, ¿cuál es el reto? Porque hay un reto que es, vamos a estar las encuestas y los encuestadores en medio de una guerra, o sea, de una guerra en donde nos van a acusar todo el mundo. Y hay cuando viene una campaña que se va contra el sistema y hay gente que nos considera a nosotros parte del sistema, lo que digamos, así digamos, es transparente, no te creo. Es que esa encuesta está bien hecha, no te creo. Es que esa encuesta tiene nada, si no les gusta el resultado nos van a atacar. Nuestro reto como encuestadores, creo, es aguantar la presión que se nos viene de todos los lados para tratar de distorsionar nuestras encuestas. O sea, que precisamente con la transparencia evitas ceder ante la presión. Queda muy claro que cediste ante la presión. Mira, no lo evitas. En la elección, voy a contar una anécdota. Hace unos meses, en la elección del Estado de México, me inventan una encuesta y yo salgo y digo, esta no es mía. Así es. Y me contestan, como la negaste, más sospecho que es cierta. Bueno, ¿de qué se trata? O sea, más transparencia que el que la fuente la niegue no puede haber. Bueno, no, es que como le estás negando, eres parte del sistema que está negando las realidades porque no lo quieres aceptar. Se nos viene una andanada de ataques porque a nadie le va a gustar lo que ve. ¿A qué creen que se deba esta perspicacia o falta de confianza de los ciudadanos en las encuestas? ¿Esperan los resultados de las últimas sondeos? Yo diferenciaría esto que le preocupa a Roy, básicamente es quiénes son quienes van a hacer estos ataques. Pues van a ser básicamente los actores políticos y, digamos, sus personajes secundarios, digamos, sus adláteres, que pues hay que decirlo, ¿no? También se encuentran en diversos medios de comunicación y que muchas veces recogen, digamos, las versiones de los actores políticos interesados. Ese, a mí, creo que viene con el territorio.
creo que precisamente lo que necesitamos es, pues, ahora sí que no dar pie, digamos, a estas suspicacias. Aguantarlo. Y creo que precisamente la transparencia, ahí van a estar las bases de datos, Roy. Evidentemente, si es una guerra política, no hay nada que hacer y nosotros no debemos ser parte de esta guerra política, ¿no? Sí, eso se va a dar entre más cerrada, entre más disputada esté la contienda, esto va a estar peor. ¿Y ustedes prevén que, por ejemplo, los sondeos hasta el momento han sido como muy consistentes? Hay un claro candidato que está en la ventaja de todos y hay una diferencia por lo menos de 10 o 12 puntos. ¿Se cerrará esto? Pero no es tan consistente. Electoral? O sea, es consistente en que si López Obrador va adelante, sí, es consistente en que si el PRI y el PAN ahí van peleando, todo eso es consistente. Pero recientemente, por ejemplo, lo de que si Margarita, el efecto que haya tenido Margarita, unos lo miden gigante, que ya prácticamente la ponen en la pelea como independiente, y otros dicen no tiene tanto efecto, ¿no? Yo creo más en esa segunda parte, que coincide un poco con las encuestas que tú publicaste luego, después de la salida de Margarita del PAN, pero hay consistencia en quién va arriba. Lo que sí es cierto, Jorge, es que no nos va a alcanzar la campaña para educar a la población. O sea, el ciudadano no va a ser educado, es decir, ¿cómo hacerlo diferenciar que las encuestas buenas no se parecen a los sondeos de Twitter en donde preguntamos, o a las preguntas autoaplicadas, que la gente tiende a creer todo lo que le dan? Ponernos a educar en este momento está bien difícil, ¿no? Y entonces tenemos también eso que se nos viene de metodologías no aceptadas, por lo menos llamémosle así, ¿no? Pero creo que algo que nos puede ayudar como industria, y aquí hay que, siguiendo con las analogías, creo que a la industria de las encuestas nos pasa como la industria del periodismo. Hay periodistas buenos y hay periodistas malos, hay periodistas súper profesionales y hay periodistas que no lo son tanto. Creo que lo mismo... Como en cualquier profesión, ¿eh? Como en cualquier profesión, ¿no? Y creo que aquí el reto es precisamente que esta parte de empresas que se presentan como encuestadoras, cuando en realidad no lo son, cuando lo único que están haciendo es propaganda, ¿no? Cuando no tienen un método, y de ahí por eso mi énfasis en la parte de metodología, pues que precisamente no tengan eco, que no tengan repercusión en los medios de comunicación. Y ahí sí, otro de los retos es que los medios de comunicación sirvan de filtro para distinguir lo que es información verídica y lo que, para seguir con el término en boga, es fake news, ¿no? Información falsa. Y en ese sentido, ¿cómo nos podemos diferenciar? Porque también, como bien lo mencionaba Roy Campos, va a haber una andanada de encuestas vía redes sociales y va a empezar a haber una confrontación, ¿no? De decir, bueno, es que en Twitter ya dijeron que va a ganar fulanito de tal o tiene las preferencias. Esta es la verdadera encuesta, dicen, esta es la verdadera encuesta. Dicen, ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo hacer que los medios sean, pues, coadyuvantes en identificar unas encuestas Yo serias? coincido que, Jorge, que los medios también tienen una gran responsabilidad ahí. O sea, el ciudadano es muy difícil que filtre lo que es una buena encuesta, una mala encuesta, que filtre la credibilidad, pero el medio sí lo puede hacer. O sea, el medio sí conoce a los actores, sí sabe en quién puede confiar o no, y el medio debe ser precisamente un medio, estar en medio entre la encuesta y el ciudadano. Sí hay una responsabilidad de los medios. La nuestra es dar resultados, dar la cara y explicar el resultado, esa es la nuestra. Pero el medio sí hay una responsabilidad también ahí. Ahora, ¿ustedes cómo ven este nuevo desarrollo de las tecnologías de la información? Me imagino que ustedes también tienen que estar modernizándose. No sé si todavía la encuesta sea tradicional de papel o usted no estén pensando en alguna herramienta, alguna aplicación para hacer más eficiente o más rápido la recolección de información. Bueno, eso, digamos, en términos técnicos se llama el modo de entrevista, ¿no? La técnica es la misma. La técnica... Los principios, digamos, científicos, los principios estadísticos tienen que ser lo mismo, ¿no? El teléfono también es un medio súper rápido para recabar información, ¿no? Ahora lo que tenemos son encuestas en línea o instrumentos en línea, pero ahí tenemos un problema de cobertura, que no toda la población mexicana, y ese sí es un problema técnico. Decir que por hacer una entrevista en Facebook o en Twitter podemos hacer inferencias al conjunto de los mexicanos, pues ahí es donde entras con problemas, donde ciertamente esto es una información distorsionada. Y estoy asumiendo
que la gente que entrevistaron en Facebook y en Twitter lo hicieron de manera correcta, que tampoco se hace, digamos, son parte de los grandes problemas que hay, digamos, hoy día, o lo que estamos viendo. Creo que de los primeros esfuerzos que hay para intentar hacer de manera más seria las encuestas en línea son estos paneles. Roy ha estado empezando a trabajar con paneles, Brad también tiene paneles, y hay diversos paneles en empresas de mercadotecnia, pero tienen sesgos muy, muy claros, ¿no? Pero realmente esto de la nueva tecnología, en realidad la metodología sigue siendo la misma. La técnica es la misma, o sea, el muestreo es lo mismo, o sea, se necesita un marco muestral, una probabilidad de selección, una estimación, es decir, es como hacer periodismo, necesitas corroborar notas, o sea, sigue siendo, pero hay unos nuevos instrumentos de los que puedes aprovecharte para tratar de sacar cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí no podemos perder de vista es que mucho de la agenda se genera en esos lugares. Y hay que estar pendientes de esas cosas que se hablan ahí para trasladarlo a nuestros instrumentos de medición, ¿no? Y además de lo que dices, ¿no? Un teléfono para captar, una tablet, que no se puede usar en todos lados. O sea, hay lugares en donde entrar con una tablet está muy complicado. Ahora, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido? Sus casas encuestadoras han hecho estos ejercicios desde muchos años atrás, pero ¿cuál es la experiencia que tienen, por ejemplo, la pasada elección en el Estado de México, o la elección intermedia de 2015, o la propia, ¿no?, de 2012? ¿En qué sentido? ¿Qué enseñanza les ha dejado? Porque, por ejemplo, no sé, ustedes corríjanme si me equivoco, 2015 o 2012 donde las encuestas pues no reflejaban más o menos lo que fue el resultado de la... Sobreestimaron la ventaja de Enrique Peña, ¿no? Pero no fue, digamos, una equivocación. La grave fue 2015 con el Bronco. Digamos que esa es la única. Y hubo muchas en 2016. Y el 2016 unas que se alejaron, pero digamos que la 2015, que el Bronco, que porque ganó 2-1 y que esa un poco, ¿no? Que fue la primera vez que apareció un independiente de ese tamaño y con esas posibilidades. Mira, yo creo que en términos de aprendizaje, todas o la mayoría de las empresas encuestadoras, al menos las establecidas en el mercado, las que su modus vivendi es precisamente de hacer y vender encuestas, todas tratan precisamente de corregir, digamos, después de una elección, pues se detectan cosas que no funcionaron tan bien, qué problemas pudo haber pasado, que pueden ser desde la parte logística, la parte de estimación, modelo de votantes probables, preguntas, digo, por hablar por nuestro caso, pues yo te diría que de 2012 al día de hoy, o incluso de 2012 a 2015, pues literalmente cambiamos prácticamente toda la manera de hacer las cosas, no necesariamente porque algunas cosas, por ejemplo, hubieran estado equivocadas, pero hay otras maneras de hacerla mejor o de tener una mayor precisión. Hacemos experimentos continuamente para ver qué es mejor, medir con un simulacro de boleta y urna o no usarlo. Tú mencionabas el uso de las tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todos, digamos, los aprendizajes, y ahí sí hay que señalarlo, a lo mejor los que son problemas para mí no lo son para Roy y viceversa, y el hecho de que una empresa, por ejemplo, haya tenido una estimación súper precisa de una elección no garantiza nada. No quiere decir que lo haya hecho bien. A lo mejor se cancelaron 2 errores, nomás que en un error sobreestimaba al PRI y otro error subestimaba al PRI, y entonces en el agregado pues acaba saliendo muy bien el PRI, pero pues es básicamente porque 2 errores se cancelan. Que de 2012 a 2018 son 6 años de experiencia, que es más que una licenciatura. O sea, lo que hemos aprendido es más que estar en una carrera universitaria en términos de experiencia. Sí hemos modificado todas, pero tampoco tanto. La inmensa mayoría, no la mayoría, la inmensa mayoría de las encuestas les va muy bien. O sea, la inmensa mayoría. Pero solamente se pone atención en aquella que le fue mal. Es una analogía que en 2010 se lo oía a Jorge y todavía es válida, que es como los aterrizajes de avión. Aquí no reportamos nunca los aterrizajes de avión y hay millones al día, pero uno que falla se reporta. Igual aquí, ¿no? O sea, se reporta, porque fallan las encuestas porque encontraron una de la inmensa mayoría que les va bien.
En esta efervescencia que pues ya está casi en puerta, ¿ustedes creen que va a haber también una guerra de encuestas como lo hemos visto en procesos electorales anteriores? Sí. Digo, va a haber actores interesados. Y a veces simplemente la guerra de encuestas puede deberse a que una es una encuesta telefónica, otro es una encuesta en línea y la otra sea, digamos, la encuesta digamos más sólida metodológicamente. O levantada en 2 semanas. En el uso también de las encuestas, porque hay personas o ciudadanos con los que hemos tenido contacto que pues casi están refiriendo que ellos no confían en las encuestas, no toman una decisión con base en estos afortunadamente. Que entonces, ¿para qué sirven este tipo de mediciones? Es bueno que nos lo pregunte un medio de comunicación, porque al medio de comunicación una encuesta le permite contar una historia, contar la historia de la elección, quién subió, quién bajó, no fue el debate, si fue el debate, qué dijo, le sacaron este escándalo, y el medio puede construir toda una historia de una elección, de un movimiento ciudadano, de cómo se mueven las opiniones. O sea, el medio el medio académico lo usa pues para ver los ciudadanos cómo se están moviendo. O sea, los medios de los políticos para seleccionar candidatos, para diseñar, o sea, todos los usan para algo. Ahora, el votante, si quiere que no la use y que no le crea, que no le use y que vote por quien quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo usarla? Pues como cada quien en su papel de vida la quiere usar. Si hay un ciudadano que quiere usarlo para darle una utilidad al voto, es decir, para que gane mi candidato o para que no gane otro candidato y la quiere usar para eso, que la use. Pero las encuestas son para cada quien le da un uso. Mira, a mí me preocupa más, me importa mucho el ciudadano, pero no me preocupa tanto el ciudadano, me preocupa más la clase política. O sea, creo que básicamente el problema que tenemos con las encuestas es quienes son los principales usuarios de esta información, que son partidos y candidatos, pues muchas veces no entienden, ¿no? O sea, pues, digo, lo que vemos relacionado con lo de la guerra de encuestas, pues es que creen que las encuestas son propaganda, ¿no? Y entonces pues lo único que quieren son resultados a modo. Si yo te hablara, y Roy también, de la cantidad de clientes que hemos perdido porque no les hemos dado los resultados que ellos esperaban, y déjate perdido, no te pagan. No te pagan. Exacto. ¿No? Entonces, parte, ¿no? Ese es parte del problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace un candidato que quiere simplemente un resultado a modo? Pues llega cualquiera que dice que hace encuestas, ¿no? Que a lo mejor tiene un call center y pues hace 300 entrevistas y vas adelante. O tiene 20 vas muy alumnos bien. en la universidad. No tiene 20 alumnos, o le hace una encuesta según esto en Facebook, en Twitter y demás, y lo único que hacen es darle juego y el candidato pues le va a dar juego. En ese sentido, déjame interrumpirlos, algunos usuarios de las redes sociales nos están preguntando qué tan válidas o qué tan serias son las encuestas vía WhatsApp o también estas encuestas que aparecen en Facebook. ¿Pueden tomarse como una referencia? No, todo es útil, todo sirve, todo te da alguna medición, pero eso no mide a la población. O sea, todo te dice, bueno, si lo mando por WhatsApp, sé lo que mis usuarios de WhatsApp opinan. Si lo mando por Facebook, los que me leen en Facebook. Pero, por ejemplo, en Facebook, de entrada sería un resultado que, aun si estuviera bien hecha, sería aplicable solamente a los usuarios de Facebook, que es una población 50% y al que de quiere la población, contestar. y al que quiere contestar. Pero, por ejemplo, simplemente una elección de gobernador, si no tienes mecanismos para saber que efectivamente esa persona es elegible para votar en ese estado, pues a lo mejor lo que puedes acabar es que alguien en el estado de Zacatecas, por decir uno, te da una opinión sobre quién votaría, por quién votaría en Aguascalientes o en Jalisco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a eso me refiero con lo de transparencia. ¿Qué mecanismos de verificación hay cuando alguien dice que está haciendo una encuesta en Facebook? ¿Qué mecanismo está utilizando para evitar este tipo de problemas? O también algo que ocurre, ¿no? Pues no te salen en estas encuestas en línea o en Facebook, Twitter, casi no tienes población de 50 años en adelante. Claro. O de menos de primaria. O de menos de primaria. En ese sentido, ustedes me imagino que también ya pues están con la lupa puesta en el proceso electoral de 2018. ¿Cuál sería una metodología o un proceso adecuado en la periodicidad que deben de tener la publicación de estas encuestas para ir retratando, como dice Roy Campos, la historia de la elección? Es que depende, mira, yo te pudiera decir
a lo mejor cada semana, a lo mejor cada mes, pero depende de los eventos. Puede haber, digo, por darte un ejemplo concreto que me ocurrió a mí, el día que anuncia Margarita Zavala que se declaró candidato independiente, yo estaba terminando una encuesta nacional para un proyecto académico. Y pues tenía gente en campo y traté nada más ahí de rescatar algo, pero todo lo anterior ya no sirve. No sirvió. No, tiene otros propósitos, era totalmente, pero simplemente pues la pensaba usar para medios, se perdió por completo. Entonces, pues a veces necesitas cada semana, a veces cuando haya candidatos vas a estar necesitando pues cada semana, en cuanto haya un candidato del PRI, sí, en cuando haya un candidato del Frente. Cuando haya algo que sospeches que haya cambios. Si haces encuestas diarias, a lo mejor los cambios de 1 décima, 2 décimas es más el margen de error que los cambios, a menos que haya pasado algo ahí, ¿no? O sea, a lo mejor el sismo hizo cambiar cosas, a lo mejor, o sea, cosas que hagan cambiar. Yo estaba así como Gorri levantando Oaxaca cuando pasó el sismo. Bueno, ya no sirve lo que levanté. O sea, sí, cambia todo. Entonces, y también nos están preguntando si en el caso del Congreso de la Unión ustedes prevén hacer algún estudio. Pues haremos seguramente encuestas distritales, pero qué bueno que lo mencionas. Va a ser muy problemático la medición de Congreso por dos razones. En primer lugar, y esperemos que no haya alianzas parciales, porque si no esto se va a hacer todavía más problemático. De entrada vamos a tener que diferenciar donde haya candidatos independientes al Congreso de donde no haya. Y el problema es que puede haber un distrito donde haya 2 o más. Si nada más es 1 en todos, pues mal que bien le estás dando. Pero la importancia de las candidaturas independientes depende de las personas. Es decir, no puedes medir de manera genérica por quién votarían como independiente, importan mucho los nombres. Y ese va a ser un problema. Esperemos que no sea tan extendido, porque si además lo combinas, presencia de candidaturas independientes con alianzas parciales, vamos a tener que dividir el país en 5 o 6 estratos por esas características, y el problema es que las muestras no son tan grandes. Ahí sí considero Roy Campos. Bien difícil medir los congresos, bien difícil. No un distrito, o sea, si nos piden medir un distrito está bien, porque el distrito ya sabemos, o sea, ahí sí no, cuando sea genérico, porque ¿qué boleta metes en tal distrito? En Sinaloa, Cloutier va a ser un candidato a senador mucho más poderoso que el que pueda ser otro candidato a senador en otro estado, entonces no puedes decir, voy a medir el Senado y si votarían por un candidato independiente. Cada lugar es distinto. El Congreso va a ser bien difícil medirlo esta ocasión. Y las alianzas parciales no va a ser parcial, va a ser una partida. Lo que nos den. Ahora me imagino también que por cuestiones de intereses económicos, aquí no va a haber un frente mercadológico, un frente de encuestas donde diferentes casas busquen hacer una gran encuesta nacional. Lo mejor es que haya diversas empresas encuestadoras. Lo ideal es que no haya un monopolio de encuesta. O sea, así como los monopolios son malos en todos lados, hasta en las encuestas. Lo mejor es que haya muchas de distintas maneras y que al haber muchas, las que sean malas se van a perder entre el montón de buenas, espero que sea así, y no que la buena se pierda en las malas. Si hay muchas, pues puedes excluir las malas, las que no cumplan con ciertos requisitos metodológicos. Somos competidores. Y si nos checamos, yo checo todo lo que publica Jorge. Todo lo que publica. También nos están preguntando los usuarios si los aspirantes independientes son casi un dolor de cabeza para los partidos políticos, ¿también lo son para las casas encuestadoras? No, es un mito eso, y es una excusa que se dio en 2015 por los errores de la medición del Bronco, de que porque había un candidato independiente era muy difícil de medirlo. En lo absoluto, es exactamente la misma metodología. No ha vuelto a pasar. Exactamente la misma metodología. No tiene que ver con que haya o no haya un candidato independiente. No son un dolor de cabeza en sentido técnico. ¿En qué puede ser un dolor de cabeza? Particularmente cuando son atractivos, que te reflejan una alta volatilidad del electorado. Sí. ¿Y qué significa una alta volatilidad del electorado? Pues que las preferencias no son estables por definición, y entonces pues podemos estar midiendo prácticamente cada semana, y nos puede variar mucho el resultado porque precisamente hay mucha fluidez en la opinión pública, o a lo mejor medimos el mismo fin de semana y Roy obtiene un resultado que es diferente al mío porque
ahí sí puede tener mayor efecto el orden de las preguntas en el cuestionario, el fraseo de las preguntas. Entonces, en ese sentido, cuando hay un candidato independiente popular, sí es un problema porque es un síntoma de volatilidad electoral y ese siempre pues genera dificultades. El ejemplo de 2015 fueron 4 candidatos. Fue el Bronco, fue Cloutier en el distrito 5, fue Manuel Martínez en Morelia, fue Kumamoto en un distrito de Jalisco. Lo que es muy difícil medirlos al inicio de las contiendas, porque al inicio de las contiendas ni siquiera su candidatura es conocida. Entonces ni siquiera saben votar por ellos porque no saben que son candidatos. Entonces ellos independientes cuando se vuelven muy populares crecen como bola de nieve y en esa bola de nieve puede ser muy rápido su crecimiento final. Entonces son problemas en este momento. O sea, en este momento no te podemos decir si alguno de los independientes va a sacar 10 puntos. Porque hoy todavía no está identificado como posible independiente. Entonces, no es un dolor de cabeza a la técnica, ni a la encuesta, ni al final. Es un dolor de cabeza hoy, que hoy no podemos prever qué pueda hacer. Ahora, el contexto de inseguridad que vive el país puede ser también un factor o un reto que ustedes toman en cuenta al momento de aplicar sus mediciones. Sin lugar a dudas, claro. Digo, de entrada, la primera consecuencia es que anteriormente, te estoy hablando hace 15, 20 años, nos podíamos dar el lujo de que los encuestadores siguieran haciendo su trabajo hasta 8, 9 de la noche, porque incluso podían encontrar a las personas con mayor probabilidad en sus hogares. Hoy día, pues te diría que en la mayoría de los estados a las 5 de la tarde ya están regresando. Es decir, un problema logístico de entrada es los horarios de trabajo se han tenido que recortar porque los encuestadores, particularmente cuando están en zonas alejadas, pues no pueden seguir ahí hasta altas horas de la noche. La otra es que la gente te rechaza dar la entrevista por temor a poder ser víctima, digamos, de un delito. O sea, la inseguridad nos ha hecho que tengamos que cuidar a nuestros encuestadores y a los encuestados. O sea, los dos tenemos que cuidar, ¿no? Tampoco al encuestado no podemos hacerle preguntas de que sabes dónde venden droga. O sea, o sabes quién es el líder. O sea, tenemos que cuidar mucho la pregunta de no poner nunca en riesgo ni el encuestador ni el encuestado. Y aún así, a veces están en riesgo. Bueno, nos comentan que estamos entrando a la etapa final de este programa Reflexiones 2018 en el reto de las encuestas. Jorge, ¿cuál sería tu reflexión de lo que tú esperas, pero más allá del académico, del encuestólogo, tú como ciudadano, ¿qué esperas de la contienda electoral del próximo año? Pues yo espero que sea una contienda, ahora sí como, voy a usar una frase académica, elecciones libres y justas, es decir, donde todos los candidatos tengan la oportunidad de competir, donde haya debates vigorosos, aunque las reglas ciertamente no lo favorecen, donde los puntos de vista se expresen, donde haya investigación de todos los candidatos, y por ello me refiero a investigación periodística o también que hagan las campañas, pero donde verdaderamente el ciudadano se ha expuesto a cantidades importantes de información. Creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es que quien gane la presidencia de la República no haya sido sometido al escrutinio público y después nos acabemos enterando de tal o cual historia, ¿no? El momento relevante para conocer la historia de los candidatos, la historia relevante en términos de quién nos va a gobernar, es precisamente la campaña electoral. De nada sirve si 6 meses después sale la información, porque de hecho eso te genera una crisis institucional, como lo estamos viendo con el caso de Odebrecht en algunos países de América del Sur. Menos utópico. Yo espero que la campaña no nos divida a los mexicanos, que no nos haga parecer que somos enemigos solamente por votar distinto. No somos enemigos por pensar distinto. No sé qué es más utópico. ¿No? Y que el que gane, no importa si tiene pasado o no, que el que gane entienda que ganó por el voto de todos, no nada más de los que votaron por él. Y que gobierne y que respete a todos, que no sea simplemente, como lo está haciendo Trump en Estados Unidos, dirigirse solamente a su base. Es, si gana el que gane, así gane por un voto, ganó porque votaron todos, no por nada más. Pero eso depende de los candidatos. Sí. Los candidatos son quienes polarizan a la sociedad. Y los estrategas.
También ahí están los partidos políticos. Bueno, pues muchas gracias por su participación, por sus reflexiones. Amigos de la comunidad del Universal, sigan pendientes de las transmisiones que estamos haciendo en vivo. En este caso, Reflexiones 2018, los retos para los encuestadores. Les agradezco mucho su presencia. Soy Alberto Morales, reportero de esta casa editorial. Muy buenas noches, muchas gracias a nuestros invitados. Buenas noches. Sigan pendientes, muchas gracias.